Lucas capítulo 15. Vamos a hablar hoy día de una parábola que siempre hemos escuchado hablar, y es la parábola del hijo pródigo, ¿correcto? Propios y extraños sabemos esta parábola. Incluso los que no son cristianos ya han escuchado hablar del hijo pródigo, ¿verdad? No saben exactamente toda la parábola, pero dice es un hijo pródigo. Ya aún los no cristianos manejan esta expresión. Pero para entender la parábola del hijo pródigo, y este es un ejemplo concreto, para usted entender cualquier pasaje de la Biblia, tiene que ver todo ese pasaje en todo el contexto. El capítulo 15 no solamente habla de la parábola del hijo pródigo, habla de otras historias también. Pero para entender todas esas historias hay que leer la introducción del capítulo 15. Ese es el contexto. Pero no solamente, y si tú quieres hacer un estudio serio, más serio todavía, el contexto de unos versículos del capítulo 15 no solamente son unos versículos arriba o unos versículos abajo. El contexto es todo el capítulo. ¿Quieres estar más serio todavía? Tienes que ver no solamente el capítulo, todo el libro. Todo el libro de Lucas. Para entender cuál era el corazón del escritor. ¿A quiénes estaba escribiendo? ¿Por qué estaba escribiendo? ¿Cuándo escribió? Ese es el contexto. No son unos versículos más o unos menos. Y vamos a leer en esta mañana. La palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y empezaron a criticar. Entonces el Señor Jesús lo que hace es responder a los pensamientos, a la meditación del corazón de estos fariseos que estaban poniendo su mirada en el hombre. Versículo 2 otra vez dice: este a los pecadores recibe y come con ellos. Y ese es el gran problema en todo este capítulo. Que se están enfocando y nos enfocamos siempre en los hombres, en el ser humano, y no nos enfocamos en Dios. Nuestra mirada tiene que estar en Dios, no en el prójimo. Oh amados, Dios nos ha regalado un día más. Queridos, quiero decirles que tenemos un Dios pródigo. Un Dios pródigo. Y debemos gozarnos en ello. Un día más, una semana más que Dios nos permite vivir. Un Dios paciente, misericordioso, bondadoso. Y es que Dios, hermanos, no hace otra cosa. Escuche bien, no hace otra cosa que rodearnos de favores, amados. Eso es lo único que Dios hace. Rodearnos de favores. Usted ve la historia de la humanidad y verá que Dios, escuche bien, Dios no ha hecho otra cosa que rodearte de favores. Vea su vida, señor o señora, y no verá otra cosa que las infinidades veces que Dios ha derramado el perdón sobre su vida. Veamos nuestras vidas y veremos que hemos sido beneficiarios de su amor, de su bondad, de su misericordia y de todos sus favores una y otra y otra y otra vez. Primero, Dios no ha hecho otra cosa en la vida que amarnos. Póngase a pensar un momentito. Y si no sabe, sépalo el día de hoy, que en general podríamos decir que Dios en toda la historia de la humanidad hizo solamente dos cosas. Y es lo que pusimos en el Facebook. Para los que no han entrado, pusimos el título: venga este domingo y conozca de las dos cosas que Dios ha hecho con la humanidad.
Dios no ha hecho otra cosa en la vida primero que recibir el desprecio. Primera cosa que ha hecho Dios, recibir el desprecio. Ha hecho y sigue haciendo. La burla, la puerta en las narices cuando Él está toque y toque y toque a la puerta de nuestros corazones. Desde el principio, comenzando con Adán, hasta usted que está sentado aquí en esta iglesia o que nos está mirando por YouTube. Eso es lo único que Dios ha hecho con nosotros. Vea las diferentes historias de la Biblia. Vea la humanidad misma. Mejor dicho, véase a sí mismo. Y verá que Dios no ha hecho otra cosa en tu vida que amarte. No ha hecho otra cosa en tu vida que darte una oportunidad y otra oportunidad. No ha hecho otra cosa en tu vida que ser paciente contigo. Dios con el ser humano no ha hecho otra cosa que derramar su misericordia a la despreciable vida del ser humano. Es lo único que ha hecho Dios. Y dices, ¿por qué despreciable, pastor? Despreciable sí, por su asqueroso, putrefacto y hediondo pecado. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Acaso Dios te ha condenado? ¿Acaso has recibido el castigo divino alguna vez? ¿Acaso Dios alguna vez te ha condenado al ser humano y ha castigado al ser humano? Sí tenía y tiene con qué, querido, pero no lo ha hecho. Dios no lo ha hecho, sino que más bien ha sido recibido a misericordia como Zaqueo el publicano, más bien como la mujer adúltera o como Pedro el tibio, como Tomás el incrédulo, ha recibido los brazos de amor del Señor. Usted, por si no se ha dado cuenta, también es y ha sido beneficiario de esa inmensa misericordia celestial que inunda su vida cada día con la salida del sol. ¿Qué más ha hecho Dios con usted? ¿Qué más ha hecho Dios con usted? Extenderle su mano para andar con Él. Pero usted, ¿qué hizo? Y sigue haciendo, despreciarlo. Podrás decir que Dios te ha castigado por tus fechorías. Equivocado. Estribando en la locura, querido. De esa palabra, castigar, no conoces ni la letra C. De la palabra castigo divino, ni conoces la letra C. Dios no ha castigado a nadie. Escucha bien, Dios no ha castigado a nadie todavía. Todavía, querido. Cuando se abran las puertas del cielo y se derrame fuego y azufre en tu vida y no quede cenizas de tu pobre existencia, así como Sodoma y Gomorra, dirás que Dios te ha castigado. Mientras tanto, sepas y abre los ojos que te va mal en esta vida por el pecado que traes en ti. Te va mal por tus malas decisiones. Te va mal porque no quieres nada de Dios. Te va mal, querido, por consecuencia tuya. Hablo de Adán, pero es como hablar de ti, de mí y de todos nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Dios no ha hecho otra cosa que recibir tu desprecio. ¿Qué ha hecho Dios? Dios no ha hecho otra cosa que recibir las sobras de tu tiempo. Las sobras de tu tiempo. Las sobras de tu dinero. Las sobras de tu vida. Es lo único que ha hecho Dios. Y sabes, es tan grande, pero tan grande Dios, que cuando nadie quiere las sobras de tu vida, cuando nadie quiere las sobras de tu vida, ahí está Dios, ahí aparece Dios, recibiendo tu vida hecha pedazos. ¿Para qué? Para unirla, para amarla,
para curar sus heridas, para vendar sus heridas, para sanar ese corazón. Ahí Dios recibe tu hedionda vida para limpiarla y purificarla y perfumarla, y corran de ella ríos de agua viva. Ahí aparece Dios. Dios solo ha hecho dos cosas con el ser humano. Dos, querido. Recibir su constante rechazo, recibir su constante desprecio, recibir las obras del ser humano. Y número dos, perdonarlo, amarlo, aun cuando Dios sea su última opción. Aun cuando sea la última opción del ser humano, Dios lo único que hace es amar y perdonarnos una y otra vez. Qué Dios que te gastas, querido. Qué Dios que te gastas, querido. Solo ha hecho eso. Recibir tu desprecio y darte a cambio amor. Qué Dios que te gastas, amado. El centro es Dios. Y el centro de la Biblia es Él. Alguito que al compaginar la Biblia, los encargados de la Santa Biblia se olvidaron. No los traductores. Los traductores tradujeron. Y tradujeron bien. Los que compaginaron la Biblia se olvidaron que el centro de la vida y el centro de la Biblia y el centro del universo y de las galaxias y del primer, segundo y tercer cielo es Dios. No es el hombre. Y el ser humano se cree el sol. Y piensa el ser humano que todo debe girar en base a cómo se siente, si tiene tiempo o no, etcétera, etcétera. E incluso el ser humano piensa que Dios debe girar alrededor de mí para cuando lo necesite. Y se enoja con Dios cuando algo malo le pasa. Se acuerda de Dios cuando las papas queman. No es así, querido. No es así. Dios, escucha bien, Dios es y debe ser el sol nuestro de cada día. De parte de Dios. Escucha, de parte de Dios. Tu vida y todas tus actividades. Tu vida y todas tus actividades, planes, anhelos, sueños deben estar en torno a Él. Deben girar en base a Él. Todo. Esa es una vida cristocéntrica. Esa es una vida que refleja la palabra de Dios que dice, primeramente buscar el reino de Dios, el sol y lo demás que gira alrededor de Dios te será añadido. En la First Baptist Church, donde fui pastor 12 años, habían programas de escuela bíblica de vacaciones, habían programas de Navidad. Y quiero decirles una cosa, y no puedo mentir porque no voy a estar ahí como testigo, y aunque no estuviera no mentiría, pero no voy testigo de esto. Montón de americanos programaban su año en base al sol de sus vidas. Y como la iglesia es el cuerpo del sol, es el cuerpo de Dios, la iglesia, ellos planificaban sus actividades de acuerdo a las actividades de la iglesia. Yo no me había dado cuenta de eso. Ellos decían, ok, este año vamos a ir de vacaciones. A ver, antes de ir de vacaciones, veamos la agenda de la iglesia. Y si no sabemos la agenda de la iglesia, llaman, pastor, ¿cuándo va a ser la Vacation Bible School, la escuela bíblica de vacaciones? Va a ser en tal semana y tal semana. Ah, ok. No, entonces no podemos viajar a Francia o a Falfurrias. Yo a Falfurrias, ustedes a Francia. No podemos viajar porque tenemos la actividad de la iglesia.
Tenemos la actividad de nuestro Dios. Porque queremos apoyar la iglesia. Queremos apoyar lo que el pastor va a hacer. Queremos apoyar, no ser de tropiezo, no estar indiferente. No, a ver cómo les va. ¿Y cómo les fue? No, queremos apoyar. Entonces, ellos planificaban sus vacaciones y sus salidas y toda su vida alrededor de ¿quién? De Dios y su iglesia. Porque tenían una vida cristocéntrica. El centro es Dios, es Cristo y su iglesia. No me había dado cuenta, teniendo 10 años ahí, al 11º año más o menos, el pastor principal, éramos 5 pastores a tiempo completo. El pastor principal decide este nuevo año cambiar las fechas. Y pues nunca se habían cambiado en 10 años. Así que todos hacían sus vacaciones y sus salidas en fechas donde no había actividades de la iglesia, para apoyar, para estar presentes, El pastor nuevo viene, cambia las fechas, domingo se anuncian las fechas y lunes la oficina estaba llena. ¿Por qué? Porque ya todos tenían su calendario hecho y le dijeron, pastor, nosotros ya hicimos en base a las actividades de la iglesia porque queremos apoyar, queremos bendecir la iglesia, queremos estar presentes, queremos ser bendecidos también. Cosa que el pastor y también mi persona, ninguno nos habíamos dado cuenta. Por hermanos fieles que sabían que el centro, el sol de sus vidas era o tenía que ser Dios. Yo le pregunto a usted, ¿su centro es Dios? ¿Su centro realmente es Dios? ¿O se atraviesa otra cosa y la actividad de la iglesia está en segundo plano, o en tercer plano, o en cuarto plano? Y después te preguntas, ¿por qué no me va tan bien? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque tu prioridad, tu sol no es Dios. Y queridos, en la iglesia, el pastor sí cuenta con ellos. Porque Dios era y es su sol. En cambio, usted quiere seguir siendo el sol. Y que todo se acomode alrededor de usted. A ver si les caigo. Pues, a ver si les caigo. A ver si no tengo nada ese viernes, una vez al mes, para estar en la vigilia. A ver, ¿qué le estás diciendo a Dios? A ver si nos vemos. Queridos, Dios es el sol. Él es el centro, o debe ser el centro de todas nuestras vidas, de todo lo que hablamos, decimos y escribimos. Y en base a eso, vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 11. La parábola del Dios pródigo. ¿Qué dice el título de ustedes? Parábola del hijo pródigo. Ya mi Biblia no dice así porque lo taché. Lo borré. El centro es Dios. El centro es mi Dios. Vamos a borrar el título, queridos. De hijo pródigo a el Dios pródigo. El centro siempre es y debe ser Él, queridos. Y alguno dirá, pero pastor, Dios ha mandado no suprimir, no borrar, no añadir nada de su palabra. Efectivamente, estoy plenamente de acuerdo con ello. No podemos hacer nada de eso con la santa palabra de Dios, pero sepas también esta mañana, que todos los títulos, así como parábola del hijo pródigo, todos los títulos no son de inspiración divina, sino simplemente que fueron puestos por los que compaginaron la Biblia. ¿Para qué? Para una mejor comprensión de las Escrituras. Usted agarra la Biblia en griego, y le puedo prestar, pasa por mi oficina,
quiere la Biblia en hebreo, pasa por mi oficina, le voy a prestar la Biblia en hebreo. No tiene títulos. No tiene ningún título. Nada más para una mejor comprensión del cristiano, los que compaginaron pusieron títulos. Entonces, lo que es infalible, lo que es palabra de Dios, no son los títulos. Así que con toda confianza, hoy vamos a borrar ese título y vamos a poner el Dios pródigo. Y se va a enterar por qué. Y me va a dar la razón o no después de la predicación. El Dios pródigo. Pusieron el título, el Hijo pródigo. Y parece que tendrían razón, pero vamos a leer. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este joven llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún así nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún el joven estaba lejos, lo vio su papá, y fue movido a misericordia, y el papá corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En este caso el papá es Dios. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro gordo. ¿Y el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. El correcto título de esta parábola, señores, es el Dios pródigo. Es el Dios pródigo. Lea bien la historia y no se enfoque en los hijos. No se enfoque en los hijos como hemos leído la introducción del capítulo 15. Los fariseos estaban enfocados en los pecadores. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo tiene tiempo para esos mugrosos pecadores? Ellos no estaban mirando la bondad. Ellos no estaban mirando el amor tan grande por la gente pecadora. Ellos no estaban mirando nada de eso. Ellos estaban mirando y estaban interesados en ¿qué? En lo mugrosos, en los pecadores, en lo abominables de esos hombres.
Ellos no estaban viendo la bondad, el amor de decir, Jesús tiene tiempo para esa gente. Ellos no. Ellos estaban criticando a Jesús porque tenía tiempo para esa gente pecadora. Y ellos se enfocaban en el hombre, en las mujeres, en la humanidad. Y no ponían sus ojos, su enfoque en la bondad, en la en el inmenso y inmenso amor de Dios. Lea bien la historia. Y no se enfoque en los hijos por su humanidad. Enfóquese en la grandeza, en la misericordia, en la humildad, en la paciencia de Dios. Cuando le estás rogando, por favor, al hijo mayor, por favor, entra papá, entra hijo mío, entra. Enfócate no en la ingratitud del hijo mayor, enfócate en la bondad, en la paciencia de ese Dios, de tu Dios. Enfócate en el perdón de Dios. Él es el actor principal. Él es el sol. Él es el todo de esta historia, queridos. Él es el todo de esta historia y en Él deben estar nuestros ojos, amados. Ahora, ¿por qué digo Dios pródigo? Porque esta palabra pródigo tiene dos significados. Como el hombre tiene dos caminos. Como el hombre tiene dos maneras de vivir, como el hombre tiene dos opciones en la vida. El hombre tiene el camino del bien y el camino del mal. ¿Quieres caminar con Dios o quieres caminar sin Dios? Son dos decisiones. Y esta palabra pródigo tiene dos significados. Pródigo, que significa despilfarrador, correcto. El hijo pródigo. Pusieron el hijo pródigo. Pero la historia no es del hijo pródigo, la historia es del Dios pródigo, del eterno Dios, de su amor, de su misericordia, de su paciencia. De eso se trata este pasaje. Pródigo significa despilfarrador, irresponsable, derrochador, pero también tiene un segundo significado, de acuerdo al diccionario. Significa dadivoso. Pródigo también significa generoso, dadivoso, generoso. ¿Qué hizo el papá cuando el hijo sinvergüenza, el hijo grosero, pero grosero al extremo? Porque fue a su papá a pedirle la herencia en vida. No esperó que se muriera el sinvergüenza ese. Ese sinvergüenza no merece, ni siquiera merece que estar en el título de esa parábola. El que merece, por su amor, por su generosidad, por su paciencia, por su misericordia, estar en el título no solamente, sino ser el sol de nuestras vidas, es Cristo Jesús, es nuestro Dios. El Dios pródigo. El Dios pródigo, querido. El Dios pródigo. Ese Dios dadivoso, ese Dios generoso, ese Dios que pese a la humillación que significaba darle en vida la herencia a su hijo, pese al oprobio, pese a la vergüenza. Imagínense, todo el pueblo sabía que lo que el hijo estaba haciendo. Imagínense, como papá, la vergüenza, el oprobio, la falta de respeto, pese a todo eso, el Dios pródigo, generosamente, dadivoso, les reparte sus bienes. Pese a que su corazón estaba partido en pedazos, querido. El Dios pródigo, el Dios generoso, no le obliga al hijo a quedarse con él. Por eso que Dios no te obliga. Déjame decirte una cosa. Él podría obligarte a que estés puntual en su casa. Ojo con eso, querido. Él podría, ¿sabes qué? Que des diezmos y ofrendas como debes, quitándote el trabajo para que veas quién es quién. Él podría hacerlo. Él podría mover toda tu vida, todo el tablero de tu vida, para que entiendas que primero son las cosas de Dios y primero es su iglesia. Él podría hacerlo y podría decir: tú te quedas acá y no sale un peso hasta que yo parta la presencia de Dios. Eso podría ser el papá, pero no. El Dios pródigo, el Dios generoso,
no le obliga al hijo a quedarse con él. Así como Dios no te obliga a vivir con él. ¿Qué hace el Dios pródigo? Le reparte su parte. Valga la redundancia. Le da su parte. A ese ingrato que ni merece que sea parte del título de esta parábola. Amados, entiéndalo, no merecemos ocupar siquiera el título de esta parábola, no lo merecemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros hemos sido el hijo pródigo, no merecemos ocupar el título de esta parábola, no lo merecemos, querido. Como le compartía a Matías, un hermano en Cristo anoche, le decía, un líder de una iglesia aquí en Las Milpas, le decía: hermano, es incorrecto dar el testimonio diciendo: yo he dejado mi profesión, yo he dejado esto, yo he dejado lo otro para servir al Señor. Querido, esa no es la manera correcta, eso está mal. Yo he dejado, era famoso aquí y era famoso allá. No, querido, tú no has dejado nada. Dios te ha rescatado de ello. Tú querías seguir revolcándote en el mugrero. Dice la palabra: no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, es que Él nos amó primero. No es que tú hayas dejado algo, es que Dios te rescató, querido. Te rescató, querido. Muy diferente. No es que, dejé la bebida por si... Dios te rescató de ese mundo, querido. Tú no dejaste nada. El sol tiene que ser Dios. Tenemos que cambiar el título a Dios pródigo. Porque en esta parábola es más grande, escuche bien esto está hermoso. Es más grande el amor de Dios que la ingratitud del hijo menor. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Es más grande. ¿Por qué, pastor, tenemos que cambiar al Dios pródigo? Porque es más grande el amor de Dios que la ingratitud del hijo menor. Es más grande el perdón, la misericordia divina que el asqueroso, grosero y sinvergüenza corazón del hijo menor. Es más grande. Es más grande. Es más grande lo que hace el Dios pródigo que lo que hace el hijo menor. Es más grande lo que hace el Dios pródigo que el hijo pródigo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú pones, presta atención, pues no es cuestión de títulos, no es cuestión de títulos, es poner en su debido lugar a quien tiene que estar en su debido lugar. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, querido. Y cuando pones un título a una parábola, estás enfocando o dirigiendo la atención de tus lectores a ese personaje que vendría a ser el hijo pródigo. Cuando tú pones el título abarca toda la historia. El título ya te dice todo lo que vas a leer o escuchar. ¿Sí o no? El título abarca todo, el título te dice todo, el título resume todas las líneas, resume toda la historia. El título abarca todo la idea. En cambio, si ponemos el título del Dios pródigo, otra vez, si seguimos con el hijo pródigo, toda la atención antes que leas ya está en el hijo, y él no es el sol. No es más grande lo que hizo el hijo menor, el hijo pródigo, que lo que hizo el Dios pródigo. No, Señor. Es más grande su amor
que el desprecio del hijo pródigo. En cambio, si ponemos el título del Dios pródigo, desde el principio, queridos, desde el principio, como tiene que ser, pondremos la atención y llevaremos la atención al sol de nuestras vidas, como tiene que ser. A los lectores vamos a mostrarle y que todo su enfoque tiene que estar ¿en quién? En Dios, en el amor de ese, en el corazón generoso de ese Dios, del Dios. Ya no enfocarnos en que si no tenía para comer o no tenía para comer, si se derrochó o no derrochó. Vamos a enfocarnos en ese corazón de Dios Padre que estaba siempre a la puerta, esperando que su Hijo volviera, esperando, como siempre está Dios. Vamos a enfocarnos, cuando leamos, no vamos a enfocarnos en el hijo mayor tampoco. Vamos a enfocarnos en cómo su papá, con tanto amor, con tanta paciencia, va y le ruega, y le ruega, y le ruega al hijo mayor. Nos vamos a enfocar en el sol, en nuestro Dios, como tiene que ser. Cambiamos el título y vamos a hacer que los lectores pongan su mirada donde tiene que realmente estar. Sí, querido, es sorprendente la actitud y petición y derroche de los bienes del hijo menor. No cabe duda, claro que es sorprendente. Pero, amados, es más sorprendente el derroche de amor, el derroche de generosidad de Dios Padre con su Hijo. Dios pródigo pisotea su propio orgullo y en vida les reparte la herencia. ¡Qué Dios que tenemos, querido! Lo admirable no es que el Hijo haya derrochado sus bienes de la peor manera. No, Señor. Lo admirable no es la sinvergüenzura del Hijo que haya ido a pedir su herencia en vida a su papá. Lo admirable y donde deben estar sus ojos el día de hoy es en ese papá, en ese Dios pródigo que está al pendiente de que regreses a Él, en ese Dios que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a recibirte sin reproches, sin castigos. Ahí deben estar puestos tus ojos. Tu corazón debería caer rendido a los pies del Dios pródigo al ver su generoso corazón para contigo. Su dadivoso corazón cuando ordena que le den el anillo y la vestimenta y le restituye el lugar que no merecía el hijo. Por eso el hijo mayor se enojó. Dice, este ingrato va y despilfarra la herencia, te ha insultado, te ha hecho quedar mal con toda la sociedad, ha pisoteado nuestro nombre, ha pisoteado el nombre de nuestra familia y todavía viene, te le cuelgas de su cuello, lo perdonas, lo abrazas y le das nuevamente el anillo, que significa, le restituye su posición de hijo con todos los derechos y obligaciones. Otra vez eres parte de la herencia que ya se gastó. Es parte otra vez de tus bienes. Le das vestimenta y todo. Eso es lo admirable, querido. La actitud de Dios Padre con el Hijo. Lo sorprendente y maravilloso es la actitud dadivosa, generosa del Dios pródigo. Ahí deben estar nuestros ojos en esta parábola. Y queridos, todos se acuerdan del Hijo pródigo. Hasta los que no son cristianos. Porque el título está ahí. Pero del Dios pródigo, no ven su increíble desprendimiento. No ven su inagotable amor. Inagotable amor. No ven su inagotable paciencia. Hemos predicado del hijo menor. Y del hijo mayor también. Pero en verdad deberíamos enfocarnos en el Dios pródigo, porque Él es el centro. Porque repito,
es más grande el amor, perdón y misericordia de Dios Padre, del Dios pródigo, que la sinvergüenzura, el grosero corazón del Hijo pródigo. Él es el sol de la historia, un sol que ilumina el oscuro pecado de sus dos hijos. Eso es sorprendente. Y ahí deben estar nuestros ojos, queridos. Amado, hoy hemos cambiado el título de esta parábola. Pero hoy también Dios te invita a que cambies tu rumbo de vida, seas cristiano o no. Y que Dios sea el sol, el eje, el centro de todo lo que pienses y hagas. Que Él sea el sol en el cual giren todas tus actividades. No agendes nada por encima de tu cita con Dios. Cuando alguien hace una cita contigo y después se le hace otra cita con otra persona, es que esa otra persona es más importante que tu cita, que la cita que tienes. Hoy hemos cambiado el título de esta parábola, pero hoy también Dios te invita a que cambies el rumbo de tu vida. Que Él sea el sol, querido, de todas tus actividades, porque solo así podrás decir, solo así, que primeramente Dios es en tu vida. Y si eso es así, todas las cosas vendrán por añadidura. No quiero mencionar nombres para que nadie sea sentidito. Pero hay varias familias aquí en la iglesia que con mucho gusto daría el ejemplo. Y me gozo como pastor de ver que no programamos actividades para no perjudicar la iglesia. Dice, no vamos a ir porque queremos estar, queremos no solamente estar, queremos ser bendecidos y queremos recibir bendición. Queremos apoyar la iglesia de Dios. Que el sol sea Dios en el cual gire todas tus actividades, porque solo así podrás decir que primeramente Dios está en tu vida. Bendito sea nuestro Dios pródigo, por amarnos como nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Tus ojos que no estén, queridos, tus ojos que no estén en las circunstancias que te rodean, en los personajes secundarios, que tus ojos estén en el principal actor, en el principal y en el primordial actor, nuestro Dios. El Dios pródigo, un Dios generoso, un Dios amoroso, un Dios cuya misericordia, cuyo amor y misericordia rebasa la actitud del Hijo pródigo. El Hijo pródigo que no merece siquiera estar en el título de esta parábola. Oremos. Mi Dios eterno, Santo Señor, alabamos tu nombre, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Dios pródigo, alabamos tu nombre. Nos maravillamos de tu grandeza, de tu bondad, de tu generosidad, Señor. De la paciencia, Señor, nunca vista. Esa paciencia que no la encontramos en el ser humano. Eso es digno de ser admirable. El perdón digno no solamente del perdón divino, digno de ti, Señor. Porque ese perdón no lo encontramos en otro ser humano, en un ser humano. Ese perdón, esa misericordia, esa paciencia, solamente la encontramos en ti, Señor.
el Dios pródigo. Tú has sido generoso con nosotros, Señor. Tú has sido dadivoso, Padre. Y tú te mereces toda la gloria, la honra y el honor, de principio a fin. De principio a fin. Porque tu palabra misma lo dice, que tú no compartes tu gloria con nadie. Alabamos tu nombre en esta mañana y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.